Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Muy buenas tardes, nuevamente estamos acá en los estudios del canal Aspavisión para un programa más del Ministerio Jesucristo Rey y Señor. Un servidor, José Arroyo, tiene este privilegio tan grande de poder exponer y comentar la palabra de Dios. Como siempre vamos a orar pidiendo la guianza del Señor. Padre, en esta tarde nos acercamos a ti en el poderoso y maravilloso nombre de Jesucristo, rogándote que tú seas nuestro Maestro, que tú envíes a tu Divino Espíritu para que nos auxilie, nos guíe, nos dé el entendimiento, Señor, que necesitamos en relación a tu palabra. Te rogamos, por favor, en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu el que nos revele, nos muestre, nos enseñe cuál es tu voluntad para nuestra vida y qué es lo que debemos comprender y qué es lo que debemos creer y también qué es lo que debemos desechar. Padre, te lo pedimos todo en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quisiera hacer un paréntesis en relación a los estudios que hemos estado llevando de una forma expositiva o con el tipo de sermón expositivo que siempre hemos estado realizando y poner un pequeño stop, un pequeño paréntesis al estudio del Libro de Reyes para analizar un tema que me parece a mí muy interesante y muy importante, como es el verdadero concepto del término iglesia. Y para eso voy a leer acá en la primera epístola del apóstol Pedro, el capítulo 2 y verso 5 en adelante. Dice así el apóstol Pedro: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dice el verso 6, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis en él, es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Y también quisiera leer en la epístola a los Efesios, que ustedes saben que la escribe el apóstol Pablo, leer este verso que tiene que ver con esa casa espiritual que Pedro nos hace ver que se edifica con piedras vivas. Dice así el libro de Efesios en la Biblia Reina Valera. Al final del capítulo 2 dice desde el verso 19: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Si se dan cuenta, estamos viendo acá que nada menos que Dios mismo es el que edifica una casa que es espiritual, y en esta casa espiritual las piedras que se usan no son piedras literalmente, ¿verdad? No son las piedras que nosotros conocemos como tales, ¿verdad? Sean piedras de mármol o piedras de granito o de otro material, ¿verdad? Hay tantos minerales, sino que son, cada uno de los cristianos es una piedra viva. Es interesante porque uno de los aspectos que nos hace ver acá el apóstol Pedro es que debemos ser edificados. Voy a volver a leer en la Reina Valera. Dice: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Entonces, la pregunta, hay muchas preguntas. En primer lugar, ¿eres tú realmente una de esas piedras vivas que conforman la casa espiritual de Dios?
porque desafortunadamente o afortunadamente, no sé cómo decirlo, pero ya por tradición todos tenemos, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo entero, todos tenemos el concepto de que la iglesia es el templo. Y por supuesto hay muchos templos que son sumamente caros, ¿verdad? No solamente en la iglesia católica, por ejemplo, las catedrales góticas son templos sumamente caros, son templos de piedra, son sumamente altos, del siglo XII, del siglo XIII, incluso del siglo XIV, aunque ya recuerden ustedes que a partir del siglo XV pues comienza el Renacimiento y ya los mismos templos van adquiriendo otros estilos. Un amigo mío que ya murió, que era católico, me hacía ver que una de las razones, según él lo entendía, porque él era católico, una de las razones por las cuales los templos católicos son tan grandes, tan altos, sobre todo las catedrales góticas, era porque los constructores lo que querían era dar la impresión de algo grandioso, de algo celestial, de algo que mostrara la grandeza de Dios. Entonces, cuando los feligreses entraban a un templo gótico, se quedaban admirados de la altura de ese templo, ¿verdad? Hasta dónde estaba el techo, sumamente alto, y también se quedaban impactados con los vitrales. Recuerden ustedes que las catedrales góticas, casi todas, por no decir todas, tienen vitrales. Y no solo las catedrales góticas, ¿verdad? Los vitrales fueron un sistema o un medio por el cual la Iglesia Católica evangelizó, entre comillas, ¿verdad? Porque todos los vitrales tienen escenas bíblicas, escenas del nacimiento de Cristo, ahora que ya viene diciembre y que todo el mundo celebra la Navidad. Entonces, pero los vitrales tienen diferentes temas, tienen a veces la escena de Juan el Bautista, cuando está bautizando a Cristo. Tienen muchísimas escenas los vitrales y son muy hermosos. Pero también debemos recordar que no solo tenemos que tener el concepto claro de cuál es la iglesia. Recuerden ustedes que el término iglesia viene del latín ecclesia o del griego eclesia, que significa asamblea. Y esta asamblea es realmente la gente, y esta gente, que es cada uno de los cristianos, es la iglesia. Entonces, nosotros, por la tradición, hay que decirlo, ¿verdad? La tradición de la religión popular, que es la iglesia es la religión católica, ya tenemos ese concepto erróneo de que la iglesia es el templo, y decimos, vamos a la iglesia. Y no tenemos claro que la iglesia es la gente, y deberíamos decir, vamos con la iglesia, vamos a congregarnos donde se congrega la gente, donde la gente está unida. Voy a leerles del libro de Hechos, voy a leerles el pasaje que generalmente nos muestra cómo era la iglesia que llaman primitiva, pero este término no es muy adecuado porque a veces nosotros tenemos el concepto de que primitivo es algo que es muy antiguo, y realmente el concepto de la iglesia original, de la iglesia que fundaron los apóstoles al principio, en el primer siglo, no es que fuera primitiva, sino es la primera iglesia, es como la iglesia primigenia, ¿verdad? La primera iglesia. ¿Cómo fue la primera iglesia? Algunos no saben cómo era la primera iglesia, pero se los voy a leer, está en el libro de Hechos, donde dice cómo es que funcionaba la primera iglesia. Dice, e incluso la Reina Valera le coloca un título que dice la vida de los primeros cristianos. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. O sea, aquí hay una manifestación del poder de Dios a través de los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos. Miren cómo se manifiesta la iglesia en la tierra, en que estaban juntos. O sea,
perdón, si tú eres cristiano y tu mejor amigo es cristiano, pero no están juntos porque él está en su casa y tú estás en la tuya, él está con su familia y tú estás con tu familia, no es iglesia, porque tienen que estar juntos. Es solo un ejemplo, porque esta es una de las primeras características de la iglesia, que consiste en que estén o que estemos juntos. Si tú no estás junto a aquellos que han creído de la misma forma que tú, entonces no eres iglesia, no eres parte de la iglesia. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Mira el detalle aquí tan interesante que nos hace ver que una de las características de esta iglesia emergente, de esta iglesia recién fundada por los apóstoles, tenía en común todas las cosas. Si tú te das cuenta, este fenómeno no ocurrió en la época de Cristo. Cristo, por supuesto, hizo muchos milagros, enseñó la palabra de Dios, interpretó la ley, reinterpretó la ley y, por supuesto, en determinado momento le dio de comer. Recuérdate tú la multiplicación de los panes y los peces. Cristo le dio de comer a 5,000 personas, utilizando sencillamente 2 panes, parece, y 3 peces que tenía un niño de los que estaban ahí en ese grupo de personas, que eran más de 5,000, porque parece que solo de hombres había 5,000. Pero el punto es que hasta este momento, cuando ya Cristo ha muerto y ha resucitado y ha ascendido al cielo, porque Cristo es el único que ascendió bíblicamente al cielo. Esto lo digo porque ustedes conocen algunas doctrinas en las cuales creen que otro personaje, que ustedes imaginarán quién es, también ascendió al cielo, pero si la escritura no lo dice, entonces no lo podemos demostrar, solo podemos demostrarlo con la escritura. Recuérdate tú que la importancia de la escritura la hace Cristo mismo cuando va al desierto. Dice la escritura que en el evangelio, en varios evangelios dice que Cristo fue empujado por el Espíritu Santo para que ayunara. Entonces Cristo ayuna los 40 días y resulta que ya en ese momento, cuando él está débil, aparece Satanás o el diablo y lo tienta. Tú conoces ese pasaje como la tentación que sufrió Cristo. ¿Y qué pasa con este diálogo que tiene Cristo con Satanás? Cuando Satanás le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le contesta, no, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces vemos acá que para Cristo la palabra de Dios tenía una dimensión diferente de la que tiene para nosotros. Para nosotros la palabra de Dios es la Biblia, creemos en Cristo, creemos en Dios, y por supuesto que nuestros hermanos católicos creen en otros personajes, ¿verdad? Creen en la Virgen, creen en los santos, pero el punto es que no tenemos como Cristo la palabra de Dios en una posición como la posición en la que Cristo tenía la palabra de Dios. Recuerden ustedes que en este contexto que estoy hablando de la tentación del diablo, ¿verdad? Porque el diablo dice que lo lleva a un pináculo del templo y le muestra todos los reinos que él alcanza a ver y le ofrece los reinos y le dice, todos los reinos de la tierra te daré porque a mí me han sido dados. Y Jesús le contesta, vete Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo honrarás. O sea, olvídate, no te voy a adorar porque solo a Dios hay que adorar. Y recordemos que en este sentido es Cristo el que le da el predominio, la importancia que tiene la palabra de Dios. Ahora, en el fenómeno de la vida de los judíos, ustedes saben que como los judíos rechazan a Jesús, lo dice el Evangelio de Juan, a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron. Entonces los judíos rechazan a Jesús y lo rechazan para siempre. Al menos
Estamos en el siglo XXI, ya pasaron 20 siglos, estamos comenzando el 21º siglo y los judíos no aceptan a Jesús, no quieren reconocer que Él era el Mesías, ellos no aceptan que Él era Dios encarnado, aunque tienen las profecías, por ejemplo, de Isaías, donde dice: niño nos es nacido, niño nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y llamará su nombre Emmanuel, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno. O sea, Isaías le está dando a Jesús nada menos que el título de Padre eterno. Y díganme ustedes, ¿quién puede ostentar ese nombre tan impresionante y tan único como es Padre eterno? O sea, solo un Padre eterno hay. Por eso recuerden ustedes que Cristo les advirtió y les dijo: a nadie llamen Padre, porque solo un Padre tienen en el cielo. Sin embargo, ese mandamiento de Cristo fue abolido, porque ya sabemos que hay toda una organización religiosa en la cual los sacerdotes son los padres, y ya no lo podemos cambiar. Hasta los mismos evangélicos, cuando hablamos con los sacerdotes, les decimos Padre. Y en la misma iglesia evangélica, no sé si solo en esta época o desde hace varias décadas, pero los pastores han decidido que ellos son los padres espirituales de las ovejas o de las almas o de las personas que tienen, y ellos también exigen que estas personas les digan Padre espiritual, lo cual contradice completamente lo que la Escritura dice. Pero en este sentido les voy a leer también lo que nos dice nada menos que Pablo en el Areópago, porque se lo dice a los atenienses. Dice que tomaron a Pablo y lo trajeron al Areópago diciendo: podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas, porque oyeron que Pablo estaba hablando de Jesucristo. Y como los atenienses, estamos hablando del siglo I de nuestra era, estamos hablando del apóstol Pablo en Atenas, estamos hablando de que los atenienses eran griegos y ellos fueron los que crearon la filosofía. Entonces ellos fueron los que sencillamente creían firmemente en que la filosofía implicaba a veces abordar el tema de los dioses, ¿verdad? Porque ellos eran politeístas y consideraban que no existía un solo Dios, sino muchos dioses. Por supuesto, había un Dios principal, que ustedes saben que era el dios Zeus, que a su vez tuvo por padre a Cronos. Imagínense ustedes, o sea, Zeus era el dios principal, pero tenía padre, que era Cronos, ¿verdad? Y Zeus tuvo muchos hijos, eran los otros dioses y los otros semidioses. El punto es que estos griegos estaban muy interesados en oír nuevas filosofías, nuevas teorías, y Pablo estaba hablando de Cristo, del Evangelio, y entonces lo llevaron al Areópago. Pero lo que quiero remarcar, dice el verso 24: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Esto es lo que quería remarcarles. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Ya lo he leído, lo he dicho, y seguramente a ustedes se los han dicho, se los han leído. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. No importa si ese templo costó 80 millones de dólares o costó solo 80,000 quetzales. No importa, Dios no habita allí. Por eso estamos leyendo que Pedro les explica a los cristianos que ellos deben ser edificados como piedras vivas. Pero lo interesante es que dice que además el propósito de ser edificados es que sean sacerdocio santo. Dice, estoy en 1 de Pedro 2, dice: sed edificados como casa espiritual. Casa espiritual. ¿Y para qué es una casa? En este sentido, lo estábamos leyendo en Efesios, que habla de una casa espiritual para morada de Dios en el Espíritu. Lo voy a leer, dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, ¿cuál es el propósito de edificar una casa espiritual?
Una cosa es una casa física como un templo que puede ser católico, puede ser evangélico, puede ser de otra denominación cristiana, pero siempre y cuando sea una casa construida de ladrillos, de blocks o de cualesquiera otros materiales, incluso puede ser prefabricada, ¿verdad? Puede ser de hierro, puede ser una estructura de hierro que está dividida en diferentes ambientes con tabla yeso, por ejemplo, y ese es el templo. Y puede ser muy bonito, puede tener piso cerámico, puede tener butacas, puede tener un altar muy moderno, con una escenografía muy moderna, puede tener una gran pantalla LED, un proyector o un retroproyector, o una cañonera, como tú quieras llamarle, pero ese templo no es el que el Señor quiere. El templo eres tú y soy yo cuando nos unimos como asamblea. Es muy importante porque Pedro lo explica. Vosotros como piedras vivas, sed edificados. Y luego el apóstol Pablo concluye eso diciendo, para morada de Dios, para que Dios habite en esa casa. Entonces Dios solo va a habitar en una casa que está formada de piedras vivas, o sea, de personas que han aceptado a Cristo. Por ejemplo, Cristo mismo dice que si alguien hace la voluntad de Dios, a ese es al que Dios oye. Tú tal vez te has preguntado en algún momento de tu vida, ¿por qué, Señor, me ha pasado esto? ¿Por qué tuve tal accidente y me quedé endeudado, perdí mi carro y al poco tiempo me despidieron y he pasado muchas penas porque tuve que conseguir otro empleo, ya no me pagan lo mismo, ahora gano menos y tengo esa deuda y ¿qué estaré pagando? Decimos los guatemaltecos, ¿verdad? Pero la Escritura dice, por ejemplo, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Tal vez Dios te está hablando a través de esos problemas que tú estás atravesando o que tú atravesaste para encontrarte con Dios, porque a veces el hombre requiere de palos. Es increíble, pero la misma Escritura dice que aquel a quien Dios toma por hijo lo disciplina. Y también la Escritura es clara al decir, por ejemplo, en Proverbios, que los padres deben madrugar para disciplinar a sus hijos, no para pegarles, sino para disciplinarlos, porque los niños y los jóvenes no deben hacer lo que se les dé la gana, porque no tienen la sabiduría para la vida. Y si los padres dejan que los niños los gobiernen, porque el niño es el berrinche y no deja de llorar hasta que no le dan lo que quiere, tú estás malcriando a tu hijo. No debes permitir que tu hijo te manipule, aunque sea niño y llore mucho, o aunque sea adolescente y te amenace con que se va a ir de la casa, aunque la señorita te amenace con que se va a casar con el fulano que tú no quieres. Tú no debes dejar que tus hijos te manipulen, porque tú eres la autoridad de parte de Dios. Eso le pasó a Adán. Recuerda que lo que le pasó a Adán te puede pasar a ti. Adán fue el que Dios dejó como cabeza de Eva, era la autoridad de Eva, porque la Escritura dice que Dios hizo primero al hombre y después sacó de una costilla del hombre, sacó a la mujer. Si tú quieres verlo científicamente, pues imagínate que no fue así, sino que Dios utilizó los mismos elementos que hay en el cuerpo del hombre para crear a la mujer. El punto es que la mujer tiene un cuerpo humano como el hombre, también tiene el mismo número de costillas, también tiene un solo corazón, también la forma del cuerpo de la mujer es como la del hombre. Por supuesto, la mujer tiene ciertos detalles, ¿verdad? Como sus órganos genitales son diferentes los del hombre y la mujer, y por supuesto los senos de la mujer no los tiene el hombre, ¿verdad? Y por supuesto la mujer tiene una forma de ser completamente diferente. La mujer es tierna, la mujer a veces tiene voz suave, tiene una voz muy delicada, la mujer a veces es muy sentimental y no le puedes decir nada porque se pone a llorar, etcétera. Y mientras los hombres somos grotescos, o somos burdos, o somos muy agresivos, o somos muy neuróticos, es una naturaleza
que ya Dios nos dio, ¿verdad? Sobre todo los militares. Mi papá fue subteniente y mi papá era tan terrible que cuentan que él, cuando iba llegando a la casa, los vecinos le avisaban a mi mamá que mi papá ya iba a una cuadra de la casa, porque estamos hablando de una época en la que mi papá solo era cartero y tenía bicicleta, una época en la que, por supuesto, ya existían las motos y los carros, pero mi papá nunca tuvo carro ni tuvo moto. Pero el punto es que una cuadra antes de llegar a la casa, mis hermanos se iban a esconder porque le tenían miedo a mi papá, porque mi papá era muy violento para pegarles, no les pegaba con la mano, sino les pegaba con un alambre, ni siquiera con el cincho, con un alambre. Y mis hermanos sufrieron mucho con mi papá por eso. Pero volviendo acá, nosotros estamos tratando de entender que el concepto de la iglesia es el concepto bíblico de que es la asamblea, es la eclesía. Y esta iglesia está formada por piedras vivas, y esas piedras vivas son edificadas para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, tú debes reconocer que no es válido el concepto que tú tienes. Tú debes tener el concepto que la Biblia te da, porque tú necesitas entender la Escritura tal y como la Escritura te enseña. Recuérdate tú que la misma Escritura nos dice que fue inspirada por Dios. Vamos a leer en 1 Corintios 3:10 el concepto que el apóstol Pablo nos vierte en relación a esto de las piedras. Y es muy interesante porque acá el apóstol Pablo se coloca en una posición de arquitecto. Vas a escuchar, para los que no conocían, este pasaje está en 1 Corintios 3, verso 10 en adelante. Dice así: conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto, está hablando el apóstol Pablo, puse el fundamento. Mira, él se atreve a decir que él puso el fundamento, y ese fundamento, aquí dice él cuál es ese fundamento. Dice, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual el fuego la probará. Pero el punto es que Pablo está diciendo, en primer lugar, que él es el perito arquitecto. ¿Y qué es lo que tiene el arquitecto? Tiene los planos. A Pablo se le puede llamar el arquitecto de la Biblia o del Nuevo Testamento, porque a él le fueron dados estos planos. Pero estos planos no son para construir un edificio de 30 o 50 pisos o de mil metros de altura, como pasa ahora con el edificio más grande del mundo o más alto del mundo, que ustedes saben que está en Dubái y que tiene 1000 metros de altura, ¿verdad? Que es un edificio impresionante que llega hasta las nubes, porque es muchísimo, muy alto, y lógicamente solo los que viven en Dubái pueden disfrutar de este edificio tan grande, ¿verdad? Dice que este edificio no llegas hasta arriba en un solo elevador, sino que un elevador te lleva hasta cierto nivel, y de ese nivel tomas otro elevador para ir más arriba y haces como 3 paradas para llegar hasta la azotea, ¿verdad? El punto es que Pablo es el perito arquitecto, porque a través de Pablo el Señor dio la sana doctrina. Por supuesto, también el apóstol Pedro y el apóstol Santiago nos dan la sana doctrina a través de las cartas que ellos escribieron, pero sobre todo es el apóstol Pablo el que nos enseña acerca de cuál es estos planos, ¿verdad? En primer lugar, tenemos claro que Cristo es el fundamento, pero también hemos leído que Cristo es la piedra angular, y habíamos leído, recuérdate tú, que leímos que Cristo es la piedra que desecharon los edificadores,
y se refiere a que fue desechado por el pueblo de Israel. O sea, los edificadores eran el pueblo de Israel y desecharon a Cristo, pero dice lo que leímos en Efesios y lo que leímos en la epístola de Pedro, que desecharon a Cristo y Él es la piedra angular. Te lo voy a volver a leer, parece que está en Efesios, pero es muy interesante porque esta piedra angular, recuérdate tú, que es la piedra con la que los que hacían o formaban el arco, vamos a ver, dice, no, parece que es en Pedro, dice, por lo cual también contiene la escritura, y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis en él, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, habla de los judíos, desecharon a Cristo, ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Y cuál es esa cabeza del ángulo? Es el arco. Recuérdate tú que el arco de medio punto, o el arco romano, o después fue el arco románico, ¿verdad? Porque fue el mismo arco que usaban los romanos ya en la época medieval. Cuando comenzó la arquitectura a desarrollarse, entonces tomaron el modelo de los arcos romanos y de ahí surge el arte románico. Pero es solamente un detalle importante porque ese arco romano o arco románico es el arco de medio punto, que es medio círculo. Para formar ese arco iban colocando las piedras de tal forma que las piedras iban dando esa inclinación de media circunferencia. Pero la piedra que va arriba y que todas las piedras hacen contrapeso es la piedra angular, porque esa piedra es la piedra que sella y que permite que el arco no se rompa. Esa es la piedra angular. Cristo es la piedra angular. Recuérdate tú que también el profeta Daniel habla a Nabucodonosor cuando sucede el fenómeno del sueño que tiene Nabucodonosor, que el sueño es tan impresionante, tan impactante, que Nabucodonosor manda a llamar a los sátrapas, a los magos, a los adivinos, y manda a llamar a Daniel, porque Daniel era consejero del rey. Estamos hablando de Nabucodonosor II, que tiene un sueño que lo asusta y le quita el sueño, y él manda a llamar a los adivinos y les dice, bueno, yo tuve un sueño y quiero que me lo adivinen. Entonces vienen los magos y le dicen, con mucho gusto, rey Nabucodonosor, pero dinos cómo era el sueño. Entonces él les dice, no les voy a decir cuál es el sueño, porque si yo les digo cuál es el sueño, ustedes van a preparar una interpretación mentirosa, y yo no quiero una interpretación falsa, sino yo quiero la interpretación correcta. Y les dice, ustedes son adivinos, me tienen que adivinar el sueño, y si no me lo adivinan, los voy a mandar a matar. Y era Nabucodonosor, y era la palabra del rey, de un rey que no estaba jugando, y si el rey te manda a matar, te matan. Ya no es como los presidentes actuales, que los presidentes ya no tienen el mismo poder, sobre todo en países democráticos, entre comillas, como Guatemala, donde hay 3 poderes, el ejecutivo, el judicial y el legislativo, ¿verdad? Entonces, ninguno de los 3 poderes se gobierna por los otros poderes, o sea, nadie puede gobernar a nadie. O sea, es un país realmente ingobernable. Pero volviendo a esto, en cambio, en esa época Nabucodonosor era el rey y era la última palabra. Si él te decía que ibas a morir, ibas a morir. Entonces él los sentenció a muerte porque ellos debían adivinar algo imposible. Entonces le dice, los magos y los sátrapas le dicen, pero rey, si nunca nadie, ningún rey nunca ha pedido semejante cosa. Pues yo no sé, les dice Nabucodonosor, el trabajo de ustedes es adivinar, y si no me adivinan el sueño, los voy a mandar a matar. Entonces Daniel pide una tregua, le manda a decir al rey que por favor le dé por lo menos un día para que él le averigüe qué fue lo que soñó, y Daniel ora a Dios. Y lo maravilloso y lo impactante es que Dios le revela a Daniel el mismo sueño que tuvo Nabucodonosor. Y entonces llega Daniel
y le dice al rey: mira, rey, lo que tú soñaste fue una imagen, una escultura muy impresionante, muy impactante, muy grande. Y esta escultura era una escultura de un hombre que tenía cabeza de oro, que tenía los hombros y el pecho de plata, y que tenía el vientre de bronce y las piernas de bronce, pero la parte de abajo de las piernas ya eran de hierro y los pies eran de hierro con barro cocido. Entonces, lo que significa esto es que la cabeza, que es de oro, eres tú, le dice, porque tú eres el rey de reyes. O sea, Nabucodonosor en esa época, estamos hablando de unos 500 años antes de Cristo, estamos hablando del profeta Daniel. Él le dice a Nabucodonosor que definitivamente esa cabeza de oro era nada menos que el rey Nabucodonosor. Ahorita sí, dice que el libro de Daniel fue escrito entre el 605 y el 530. Si se dan cuenta, es el siglo VI antes de Cristo. Pero el punto es que Daniel está explicando a Nabucodonosor que esta cabeza de oro es el rey Nabucodonosor, que los hombros ya es otro reino que va a surgir. Parece que iba a ser el imperio asirio, y que el gobernador era Darío, a quien derrotó después el otro emperador, que fue Alejandro Magno, que es de Grecia, era en la parte de bronce. La parte de bronce era Alejandro Magno, era el imperio griego, pero después el imperio griego a su vez fue vencido por el imperio romano, y el imperio romano era el hierro, era la parte de esa escultura de hierro. Y al final dice que los pies eran de hierro con barro, que realmente no puedes mezclar tú el hierro con barro. Entonces Daniel explica a Nabucodonosor que ese hierro con barro son alianzas que después ya no tuvo consistencia ningún imperio porque se aliaron. Entonces surgen los reinados y todos los países tienen un rey, y tú ya sabes el resto de la historia cuando entramos a la Edad Media, ¿verdad? Y surgen los reyes feudales o los señores feudales, y hay reyes y hay reinos, y todo el proceso que llevó históricamente la fundación de todos los países de Europa. Pero lo interesante acá es que Daniel explica a Nabucodonosor que él también vio una piedra. Dice que era una piedra que no era cortada por mano humana, o sea, no era una piedra terrenal, sino era una piedra divina, que dice que vino y desmenuzó a esa esfinge, que esa piedra además dice que se convirtió en un monte que prevaleció, o sea, es una piedra que se convierte en un reino que iba a ser eterno. Esa piedra es esta piedra de la que está hablando aquí tanto Pedro como Pablo, que es la piedra que desecharon los edificadores. Vino a ser cabeza del ángulo. Entonces, ya vamos a ir terminando, pero el punto que tú debes considerar es, en primer lugar, debes hacerte tú algunas preguntas. ¿Soy yo realmente parte de la iglesia? ¿Soy yo realmente una de esas piedras vivas de las cuales habla Pedro? ¿Soy yo realmente hijo de Dios? Porque una cosa es que tú creas que eres hijo de Dios, y otra cosa es que tú estés seguro de que eres hijo de Dios. La diferencia es que tú puedes tener una creencia. Voy a poner un ejemplo. Tú puedes creer que los santos, que San Agustín o San Martín de Porres, o no sé qué santos decirte, San Bartolomé, tú puedes creer que ese santo te puede ayudar a interceder ante Cristo o ante Dios, pero es solo una creencia. No hay una base escritural que te demuestre que Dios va a escuchar a esos santos, porque ni siquiera podemos demostrar si están ya allá en la gloria o están dormidos, porque la escritura habla de la resurrección. Recuérdate que Cristo mismo prometió que iba a resucitar a aquellos que creyeran en Él, y Cristo no ha venido por segunda vez, y la resurrección de los muertos no se ha dado.
Entonces, en el mismo libro de Apocalipsis dice que cuando sea el juicio final, el mar dará sus muertos. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los que murieron en el mar ahí están durmiendo y hasta el día del juicio van a ser resucitados. Y resurrección, tú sabes que significa ser levantado de entre los muertos. Entonces, mientras haya resurrección, no puedes tú estar seguro de si efectivamente San Martín de Porres o cualquier otro santo ya está realmente allá con Dios o está durmiendo. No lo puedes saber porque nadie puede ir al cielo. Si la misma Escritura lo pregunta, ¿quién subió al cielo? Y la respuesta la Escritura la da porque dice el que descendió del cielo. O sea, el único que sabe cómo está el asunto allá en el cielo es Cristo, porque Él descendió del cielo. Por ejemplo, el profeta Elías dice que fue llevado al cielo en un carro de fuego, pero Elías no ha regresado. Yo no sé si tú has oído o has visto alguna entrevista con el profeta Elías que ha venido. No hay. O sea, dime quién ha ido al cielo. Por ejemplo, el profeta, el apóstol Juan, que escribió el Apocalipsis, llegó el momento en el que él murió. ¿Y en qué momento regresó? ¿O en qué momento ha regresado? ¿O en qué momento tú tienes el testimonio de alguien que haya ido al cielo y que haya visto cómo es el asunto en el cielo? Es un tema sumamente complejo, pero ya para terminar, tú debes hacerte ciertas preguntas. ¿Realmente qué me garantiza a mí que soy hijo de Dios, que soy engendrado como una nueva criatura según lo que dice el Evangelio de Juan? Por eso tú debes conocer la Escritura, debes saber, debes leer el Evangelio de Juan, porque Cristo lo dijo: escudriñen las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas encuentran la vida eterna. Cristo te dice escudriña, pero tú sabes qué es escudriñar. Investiga, lee, plantéate. Recuérdate que el Señor le dice al mismo Josué: mira que te mando que seas valiente, que te esfuerzas. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estoy contigo. Pero le dice que, se los voy a leer porque algunos no sé si me crean, pero eso está en el libro de Josué. Es una orden, no es una sugerencia, es una orden que Dios le da a Josué. Está en el capítulo 1, desde el verso 8. Dice, verso 7, para cuidar de hacer conforme, dice, solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Si tú quieres ser prosperado, necesitas conocer la palabra de Dios, porque es la que te va a prosperar. Si tú prosperas con la cocaína o con la marihuana o con la compra de influencias o con, no sé qué decirte, qué negocio haya ilícito, si tú prosperas económicamente porque pones una casa de citas, los que ya saben que es una casa de citas, no se los tengo que explicar, porque a veces hay niños y no conviene decir ciertas cosas, pero tú ya sabes que es una casa de citas. Si tú prosperas con eso, de nada te sirve esa prosperidad, porque es una prosperidad que te va a llevar al infierno. Perdona que te lo diga, pero Cristo se los dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? El que habló del infierno y el que habla del infierno no es un maestro, no es un predicador, no es un pastor, es la Biblia. La Biblia, lee la Biblia y te vas a dar cuenta que la Biblia es la que habla de la condenación. La Biblia es la que dice que hay un camino angosto y un camino ancho, y que muchos son los que van por el camino angosto y que pocos son los que van por el camino, muchos son los que van por el camino ancho y pocos son los que van por el camino angosto, y los justos con dificultad se salvan. La salvación no es fácil, pero ya Cristo la ganó en la cruz del Calvario. Solo tenemos que tener fe en Jesús. De eso tú ya lo sabes, pero leo acá en el verso 8, dice:
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, está hablando de este libro de la ley, del Pentateuco, sino que de día y de noche, escucha bien, de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero ¿cómo vas a meditar tú en un libro que no lees? ¿Cómo vas a conocer tú un evangelio que no te interesa? ¿Cómo vas a entender tú qué es una profecía y qué es una revelación y qué es una doctrina, una sana doctrina, si no lees? Tú debes leer, tú debes enterarte, no solo debes poner atención en cuál es el último chisme de los grandes artistas o actores de Hollywood, cuándo se volvió a casar Brad Pitt o cuándo se divorció, o si el hijo de Dwight Johnson o de Will Smith. No te debe interesar eso, te debe interesar tu propia salvación, porque tú eres el artífice en última instancia de tu propia salvación o de tu propia perdición. Porque está escrito que los hombres muramos una sola vez y después de esto el juicio. Y dice la Escritura, el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue echado al lago de fuego y azufre. No te espera unas vacaciones en Cancún si fuiste un criminal, si fuiste un narco, si fuiste un marero, si tú extorsionabas por teléfono. No te va a esperar nada bueno. Tú has oído de que la cárcel que hizo Bukele en El Salvador es un infierno donde están todos los mareros, que son miles, no sé cuántos miles de mareros tienen ahí metidos y están condenados todos y los consideran terroristas. El punto es que solo tienen 2 tiempos de comida diaria, no más. No hay más comida más que 2 tiempos, y eso van a sufrir durante no sé cuántas décadas hasta que se mueran, porque todos tienen cadena perpetua, porque todos son asesinos. Pero eso no se compara con un infierno eterno, y de eso es de lo que Cristo nos ha librado. Y esa es la razón por la que tú tienes que poner más atención en el evangelio. Pero si tú desechas esta palabra, ya no hay más palabra de salvación para ti. Por eso es que el apóstol Pablo dice increíblemente, él dice que los apóstoles son embajadores que de parte de Dios ruegan. Imagínate tú, los apóstoles te ruegan que tú tengas una buena relación con Dios, que tú te reconcilies con Dios, porque el que está peleando con Dios no es Dios con el hombre, es el hombre el que está peleando con Dios. Acabo de escuchar yo precisamente anoche de un youtuber, es un mexicano, no recuerdo el nombre y de todas formas no lo diría por respeto a él, pero es un mexicano que es un estudioso. Él conoce de historia, por supuesto, estaba hablando de Constantino y conoce la Biblia, pero él estaba analizando el libro de Deuteronomio y se estaba burlando porque este señor no es cristiano, es anticristiano y no es una persona que considere que la Biblia es inspirada, sino que se burla de la Biblia y habla en contra de la Biblia. Afortunadamente parece ser que no hay ningún mandamiento en el que tú incurras en un pecado por hablar contra la Biblia. Es un pecado si tú hablas contra Dios. Tú ya sabes que eso se llama blasfemia y es sumamente delicado. Pero el punto es que es un hombre que analiza, por ejemplo, algunos pasajes del libro de Deuteronomio y el libro de Levítico, donde las leyes aparentemente no eran justas. Te voy a dar un ejemplo. En Levítico aparece una ley en la que dice, ahí en Levítico, él dio la cita y yo lo revisé y efectivamente así es. Dice en Levítico que si tu hija es tomada por un hombre y la viola, este hombre que violó a tu hija
te la puede comprar, al menos la podía comprar en esa época, porque estamos hablando de 1500 años antes de Cristo, en la época de Moisés, que fue el que dio el Levítico. Al menos en esa época, una persona, digamos un viejo, por decirte algo, violaba a una doncella, a una muchacha joven, resulta que es tu hija, la violaron, y en esa época la ley decía que este hombre que te violó a tu hija, te podía dar 50 monedas, y tú le vendías a tu hija, y tu hija pasaba a ser propiedad de este violador, y se convertía en su mujer. Te puedes imaginar. Eso lo estaba analizando este mexicano que yo te cuento, y estaba haciendo ver como que el libro de Deuteronomio era un libro que tiene leyes injustas. Además, el libro de Deuteronomio tiene leyes sobre los esclavos. Entonces dice, por ejemplo, en Deuteronomio que el amo podía golpear al esclavo, y si lo golpeaba muy fuerte, lo podía matar. Si lo mataba, el amo era culpable de asesinato. Pero si no moría el esclavo, lo habían apaleado y lo habían dejado en cama de la gran paliza que le dieron, pero no moría, entonces el amo quedaba libre. El punto es que aunque quedó libre porque no murió el esclavo, el punto es que la Biblia, según este mexicano que yo te cuento, respalda la esclavitud, y dice él, no digo yo, sino dice él, tú lo puedes buscar en YouTube, quiénes son los que hablan acerca de las bases bíblicas de la esclavitud. Dice él que como el Nuevo Testamento, y esto es cierto porque lo dice Pablo, que los esclavos o los siervos estén sujetos a su Señor como a Dios, y que los obedezcan, aunque hay amos que son buenos y hay amos que son difíciles. Pero la Biblia recomienda que los que tienen un amo, que se entiende que si es tu amo, tú eres su esclavo, no eres su trabajador, porque no dice un jefe o un patrón, sino dice el amo. Entonces este mexicano piensa, porque así lo ven algunas personas, lo pueden ver así, que la Biblia misma respalda la esclavitud, y dice él que estos pasajes son los que tomaron los padres de la nación americana, los padres de los Estados Unidos, porque tú sabes que en los Estados Unidos se dio la esclavitud, que llevaron a cientos de miles de esclavos del África, que son los actuales afroamericanos, ¿verdad? Pero en ese tiempo eran africanos y ellos eran esclavos, y tú sabes que los Estados Unidos vivió una etapa de esclavitud. Por supuesto, también en América, tú sabes que los españoles esclavizaron a los indígenas, y tú ya sabes todo eso, no solamente en los Estados Unidos, no solamente en la época, por ejemplo, de Moisés, que el pueblo de Israel fue esclavo en la época de Moisés, sino que en diferentes épocas los hombres han esclavizado a los hombres. Pero el punto es que parece ser que la misma escritura respalda ese tema. Por supuesto que ese es otro tema, pero quiero dejarlo hasta ahí y simplemente dar gracias a Dios por esta palabra que es sumamente importante, y es el tema de si tú eres una de las piedras vivas de esa casa espiritual que es la iglesia, que es construida, edificada por medio de las enseñanzas de los apóstoles para morada de Dios en el Espíritu. Bien, vamos a dejar hasta ahí el estudio y vamos a dar gracias en esta tarde. Padre, en esta tarde te damos infinitas gracias por tu palabra. Señor, oramos para que cada uno de los televidentes pueda tener un concepto claro de qué es la iglesia, si ellos realmente son parte de la iglesia o no, independientemente de que asistan a una congregación o no, sino que seas tú mismo, Señor, el que les des a ellos el testimonio por medio de tu presencia divina, por medio de tu Espíritu Santo divino, por medio de la persona divina de Jesucristo, en ellos, que tú les des testimonio si son efectivamente o no son genuinos hijos tuyos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús,
Oramos, Señor, para que aquellos que reconocen que no son hijos tuyos, aquellos que reconocen que no han aceptado a Cristo, sientan el deseo, sientan la necesidad, Señor, de arrepentirse, de confesar que son pecadores y de declarar que necesitan ese perdón tuyo divino, esa gracia divina tuya que es Jesucristo. Padre, oramos para que en los hogares de los televidentes pueda entrar el Evangelio, pueda entrar la persona divina de Jesucristo y salvar a aquellos que todavía no son salvos. En esta tarde yo te invito para que tú abras las puertas de tu corazón a la presencia divina de Jesucristo, a la presencia divina de Dios, que es el Espíritu Santo bendito de Dios. En esta tarde, Padre, oramos para que haya salvación en los hogares. Oramos, Señor, también para que haya liberación de aquellos hogares que están atravesando por problemas de salud, por problemas de enfermedad, Señor. Oramos para que haya milagros allí en los hogares de los televidentes, Padre, por la fe que ellos puedan poner en Jesucristo. Padre, tú has dicho que son bienaventurados o somos bienaventurados los que confiamos en ti. Padre, tú no avergüenzas a aquellos que confiamos en ti. Oramos, Señor, para que los televidentes puedan confiar en ti y ellos puedan recibir ese milagro, Señor, que necesitan. Un milagro de sanidad, un milagro, Señor, de liberación, un milagro de restauración, Padre, en el nombre de Jesús, un milagro de provisión divina. Señor, que se abran las puertas de los cielos sobre esos hogares. Señor, que ellos reciban a la persona divina de tu Hijo Jesucristo en su corazón en esta tarde y que ellos puedan confesarse como pecadores, pero a la vez pedir perdón por sus pecados y pedir que Cristo entre, porque tu palabra dice que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Padre, en el nombre de Jesús oramos para que tu palabra se haga viva, se haga real en la vida de mis hermanos, en la vida de los televidentes, Señor, y ellos puedan creer que tú eres un Dios verdadero, un Dios real, un Dios poderoso, un Dios todopoderoso, un Dios que los puede levantar. Como dice tu palabra, del muladar nos has levantado a muchos, a miles, a cientos de miles y de cientos de millones y miles de millones de personas. Nos has levantado del muladar, nos has levantado del lodo cenagoso, nos has sacado, Señor, tal vez de la cárcel, nos has sacado, nos has liberado de los vicios, nos has liberado, Señor, de una vida de esclavitud con el sexo. Oh Padre, en el nombre de Jesús oramos para que aquellos que están cautivos en alguna prisión espiritual de drogadicción o de sexo o de pornografía, o tal vez que son infieles, son esposos o esposas infieles, Padre, oramos para que ellos recapaciten y ellos te pidan perdón y puedan abandonar el pecado, puedan abandonar el adulterio, puedan abandonar la fornicación, puedan abandonar el alcoholismo, la drogadicción. Padre, oramos para que haya milagros de liberación en la vida y en los hogares de mis hermanos. Padre, todo esto lo hemos pedido en el maravilloso y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Aspa Visión, tu conexión directa con Dios.